con el que debería tocarse, porque, por ejemplo, en el programa que me han pasado, hoy día deberíamos hablar de dolor de cabeza, pero sin hablar antes de la semiología, no se puede hablar del dolor de cabeza. Entonces lo vamos a ordenar, pero los temas que vamos a tocar son los mismos. Voy a hacer un cronograma y te lo voy a pasar, ¿ya? Para que tú lo puedas distribuir a tus compañeros. Excelente. Muy bien. Entonces, entiendo, asumo que mucho de lo que vamos a decir ahora ya lo han tocado previamente, es como una especie de repaso, ¿no? Ya saben que el objetivo de estos cursos es que ustedes aprendan, ¿no? Jamás es jalarlos, es que ustedes aprendan. Bien. ¿Puedo juntar eso, no? ¿Se puede? Sí, ¿no? Ya, entonces mire, hoy día vamos a hablar un poco de los temas que están ahí mencionados y vamos a repasar un poquito sobre la vía piramidal, ya que en la siguiente clase vamos a hablar del tema motor. Entonces, vamos a comentar algo de la historia clínica neurológica, la evaluación de la conciencia y los signos meníngicos. Entonces, en la historia clínica neurológica, obviamente hay datos que no difieren de la historia clínica normal, pero, por ejemplo, en los datos de filiación que nosotros le solemos agregar una cápite que se llama dominancia. La dominancia básicamente es en referencia a qué extremidad superior usa la persona para escribir, ¿no? ¿Es diestro o es zurdo? Porque recuerden que eso va de la mano con la lateralización hemisférica del lenguaje, ¿no? Recuerden que la mayoría de diestros, pues las áreas del lenguaje que son bronquio y guarnic están localizadas en el hemisferio cerebral izquierdo, y en un porcentaje grande de zurdos, entre un 20-30%, más bien la localización de las áreas del lenguaje o está en el hemisferio derecho o están representadas en ambos, ¿no? ¿Ya? Puedes ir haciendo una lista, la lista pasa en una lista, ¿ya? Luego, en la anamnesis, al igual que en las otras especialidades, hay que tener en cuenta el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, el curso, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquellos cuadros agudos que se presentan de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la enfermedad cerebrovascular. Doctor, mi papá, yo lo dejé bien tomando desayuno. Buenos días, buenos días. Entonces, no, yo a mi papá lo dejé bien tomando desayuno, fui a comprar y cuando regreso lo encuentro tirado en el piso, no mueve un lado del cuerpo, no puede articular la palabra. Entonces es un evento agudo. Lo más probable es que sea de etiología vascular. Luego, las crisis epilépticas también son episodios agudos, abruptos, de un momento a otro, ¿no? La crisis te viene y muchas veces ni siquiera sientes algo antes de que te venga, ¿no? Estás bien y te da tu crisis, ¿no? Los traumatismos, obviamente, que ya saben que son eventos fortuitos de un momento a otro. Luego tenemos cuadros subagudos, como por ejemplo los cuadros infecciosos, ¿no? Las meningoencefalitis, por ejemplo, dependiendo si son virales, bacterianas no tuberculosas, bacterianas tuberculosas o fúngicas, tienen un cuadro clínico ya de días, ¿no? Por ejemplo, una encefalitis viral es un cuadro de 3 a 4 días con dolor de cabeza, cambios de conducta y luego el paciente tiene una crisis epiléptica, ¿no? Entonces el lapso de 3 a 4 días, ¿no? En las meningoencefalitis tuberculosas, ¿no? El paciente tiene dolor de cabeza, fiebre, vómitos, pero el periodo es más prolongado, hablamos de 2 a 3 semanas hasta que recién va al hospital, ¿no? Entonces, y luego hay cuadros autoinmunes
como las famosas encefalitis autoinmunes, por ejemplo, que también tienen un cuadro de semanas, ¿no? Y luego tenemos enfermedades que tienen un curso crónico, obviamente los tumores, ¿no? Un meningioma, por ejemplo, puede tardar 2 años en crecer y recién dar algún síntoma neurológico, ¿no? Enfermedades degenerativas, como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Tienen un tiempo prolongado. Y cuadros genéticos, ¿no? Los cuadros genéticos en neurología suelen manifestarse en la adultez temprana, ¿no? Entonces, a veces los pacientes, los familiares no entienden, ¿no? Pero si es genético, ¿por qué no lo tengo desde que nací, ¿no? Dicen, ¿por qué recién la enfermedad se manifiesta a mis 30, a mis 40, ¿no? Es que es así, ¿no? Así es, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Steiner, ¿no? La enfermedad de Steiner es una enfermedad genética, pero durante las 2 primeras décadas de la vida los pacientes hacen su vida normal. Y recién a partir de los 30 años comienzan las manifestaciones clínicas neurológicas. Ellos hacen una típica distonía de la mano, ¿no? Y se dan cuenta justo así, le agarran la mano a otra persona y les es difícil soltar la mano, hacen una distonía, y esa distonía luego se extiende a otras áreas del cuerpo y aparecen otros síntomas también. Por ejemplo, la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Huntington, todos son cuadros genéticos que durante las 2 primeras décadas no dan síntomas. Recién a partir de la 3.ª década es que comienzan los problemas, ¿ya? ¿Y qué otra cosa es importante en neurología? Porque yo sé que hay nefro, hay neumo, hay cardio, hay endocrino, los datos pues no los vamos a repasar, ¿no? ¿Ya? Pero en neuro, ¿qué es interesante saber? Por ejemplo, los antecedentes perinatales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las epilepsias, ¿no? Es vital preguntar cómo fue el embarazo y cómo fue el periodo periparto, si es que fue un parto por cesárea y por qué fue la cesárea, y si al momento ya del nacimiento, ya sea autóxico o no, es importante preguntar también si el bebé se quedó o no se quedó en el hospital. Aunque ustedes no lo crean, a veces muchas madres no saben por qué se quedan sus bebés, ¿no? Entonces, ¿y se quedó? Sí. ¿Cuánto se quedó? 2 semanas. Lo normal es que un parto eutóxico, un parto vía vaginal, el niño no se quede más de 24 horas en el hospital. Y luego de una cesárea, lo normal es que se quede máximo 3 días, tanto la mamá como el bebé. Si es que cualquier cosa hace que se quede alguno de ellos más tiempo, es porque es patológico o anormal. En el contexto que nos interesa a nosotros es el bebé. Entonces, si un bebé se queda una semana, lo más probable es que se haya quedado por algún tipo de infección, alguna sepsis macular. ¿Perdón? ¿Falta firmar aquí? Para allá. Luego, el desarrollo psicomotor es importante. ¿Ya firmaron todo? Sí, no falta. No se presenta otra. ¿No? Por ejemplo, mire, solo un ratito. Por ejemplo, está Paola, por ejemplo, en el desarrollo psicomotor, Paola, más o menos, ¿tú recuerdas a qué edad un niño debe sentarse? ¿A qué edad un bebé debe sentarse? 6 meses. ¿A qué edad? 6 meses, ¿no? Por ejemplo, Alanis está. Alanis, ¿a qué edad debe gatear un niño? A partir de los 4 meses, por ahí aproximadamente 5. Es súper desarrollado, ¿no? Porque primero se sientan y luego gatean. Normalmente el gateo ocurre a los 8 meses en promedio, ¿no? Que es justamente el gateo es la forma como que el niño prepara su tren muscular inferior para luego la bipedestación, para pararse, ¿no? Entonces, es importante esos datos porque muchos cuadros neurológicos cursan con un retraso del desarrollo psicomotor. Entonces, para nosotros es importante, ¿verdad? Luego, la presencia de enfermedades infecciosas durante esa etapa, claro que sí, problemas metabólicos y antecedentes clínicos, ¿no? Problemas metabólicos, aquí, por ejemplo, hay muchos cuadros de déficits enzimáticos genéticos, ¿no? Por ejemplo, la fenilcetonuria y esas cosas,
que tienen manifestaciones neurológicas importantes, por eso que es bueno preguntar. Dejando de lado eso y ya entrando en el examen físico neurológico, lo primero en el examen físico neurológico es evaluar la conciencia. Evaluar la conciencia. Y vamos a preguntarle a Jordan. ¿Está Jordan? Sí. ¿Jordan? Yo. Jordan, ¿qué es la conciencia, Jordan? ¿Qué te han dicho que es la conciencia? Obviamente hay muchas formas de definirlo, ¿no? Pero ¿qué te ha dicho tu docente? ¿Qué es la conciencia? La capacidad que uno tiene para razonar. Vamos a ver. Daniel está, Daniel Torres. Daniel, ¿qué es la conciencia, Daniel? Es la base que parece la conciencia. Parece un término simple, ¿no? Que lo usamos en el día a día, ¿no? Hoy no seas inconsciente, ¿no? ¿Tienes falta de vacunar? Entonces, ¿cuál es? La delegada no dice una definición. Para ver si el paciente está despierto o alerta. Ya hablamos son niveles de conciencia, pero ¿qué es la conciencia? La percepción es estar presente tanto en el espacio y tiempo, en el lugar. Ya, por ejemplo, esa es una parte de la definición, ¿no? La conciencia tiene, como bien dice, dos esferas, ¿no? Representa la capacidad que tiene el ser humano para percibirse a sí mismo como un ente y para percibir, como dice su compañero, el medio que lo rodea, ¿no? Esa es la conciencia, ¿no? Es una capacidad de autopercepción y de percepción del medio en el que estamos, ¿no? Esa es la definición más clásica de la conciencia, es la que plantearon dos autores que se llaman Bloom y Posner hace muchos años, que son los padres de la conciencia, por así decirlo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros evaluamos la conciencia, tenemos dos acápites, ¿no? Dos parámetros. En primer lugar, tenemos al nivel de conciencia y en segundo lugar, tenemos al contenido de la conciencia. Porque un paciente puede tener un adecuado nivel de la conciencia, pero puede tener una alteración en el contenido de la conciencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar la conciencia? A través, en primer lugar, de la observación, ¿no? Por ejemplo, yo entro al salón y de por sí veo que el 90% estaba pues alerta o despierto, ¿no? Solamente observando sin siquiera mediar alguna palabra, ¿no? Luego tenemos al estímulo verbal, ¿no? Entonces, el estímulo verbal, obviamente para esto no es que haya una regla, ¿no? No es que haya ya un speech, un discurso escrito de qué es lo que debe preguntar el médico, ¿no? Es lo que le sabe, ¿no? Señor, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Qué siente? ¿No? Y ustedes van a evaluar la respuesta del paciente, ¿no? Y luego tienen al estímulo doloroso, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver de que en algunos niveles de la conciencia el paciente pues no responde al estímulo verbal, pero sí puede responder al estímulo doloroso. Entonces, ¿dónde se recomienda que se hagan las maniobras dolorosas? ¿En qué parte? Porque ustedes verán que la gente va a ir a evaluar la conciencia y dice, no, agarra su nudillo y se lo clava en el pecho, ¿no? ¿Cómo? Claro, entonces no es bueno hacer esta maniobra, ¿no? Pero todo el mundo la hace. Entonces, ahí en la figura ustedes pueden ver algunas zonas recomendadas, ¿no? Por ejemplo, presionando la articulación temporomandibular, presionando el trapecio o presionando, como muy bien ustedes han dicho, el lecho ungueal, ¿no? Entonces son las áreas recomendadas para la evaluación del dolor, ¿ya? Ahora, entonces tenemos niveles de conciencia. ¿Qué niveles de conciencia tenemos? En primer lugar, tenemos el estado de vigilia o alerta, que como su mismo nombre lo dice, implica pues que el paciente esté con los ojos abiertos, ¿no? Esa es la definición. Luego tenemos el estado de somnolencia, ¿no? El estado de somnolencia implica encontrar al paciente dormido, pero es aquel paciente que rápidamente va a despertar solo al estímulo verbal o ante un estímulo táctil pero suave. Señor, buenos días, o le tocan el hombro, ¿no? Despierta el paciente, ¿ya? Pero obviamente ante la ausencia de un estímulo, el paciente momentos después vuelve a dormir, ¿ya? Luego tenemos el tercer estado, que es el estado llamado de estupor, en el cual nuevamente el paciente es encontrado con los ojos cerrados,
donde ya no hay un despertar tan sencillo solamente con un estímulo verbal o un estímulo táctil suave, no. Tienen que gritar o muchas veces tienen que aplicar dolor para obtener una respuesta en el paciente, ¿no? Y ojo que aquí el periodo en el cual el paciente abre los ojos o hace algún tipo de respuesta es un periodo muy corto, muy breve. Se ve el estímulo, nuevamente el paciente cierra los ojos, ¿ya? Y luego tienen el estado de coma. En el estado de coma, nuevamente el paciente está con los ojos cerrados. Vamos a ver de que no va a haber una gran respuesta ya, ni siquiera a estímulos dolorosos e intensos, ¿no? E inclusive, como veremos a continuación, el paciente puede adoptar ciertas posiciones o posturas reflejas, nada más. Como verán ustedes, la clasificación que yo he usado es la clasificación de 4 niveles de conciencia, porque hay otra escuela bastante válida en la cual más bien utilizan la clasificación de 5 niveles de conciencia, donde es muy variable. Algunos le ponen entre el estupor y el coma un estado que se llama sopor, pero otros le ponen entre la vigilia y la somnolencia un estado llamado de obnubilación, ¿no? Entonces ustedes habrán escuchado esos términos, pero en realidad esas clasificaciones de 5 niveles son clasificaciones un poco subjetivas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre uno y otro no es tan claro, no es tan evidente. Entonces yo creo que para fines prácticos es mejor clasificarla en 4 nada más, ¿ya? Ahora, recuerden que todo lo que está escrito en estas diapositivas es una evaluación clínica, digamos que no estandarizada, ¿no? Pero luego si ustedes quieren buscar algo estandarizado, algo que esté escrito, pues tienen que utilizar la escala de coma de Glasgow, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, la escala de coma de Glasgow es una escala que apareció allá por los años 70, muchas gracias, allá por los años 70, y fue creada inicialmente para valorar a los pacientes con un traumatismo encéfalo-craneal. O sea, para eso fue creada la escala de Glasgow, pero luego su uso se ha hecho extensiva hacia ya una serie de patologías neurológicas y no neurológicas, ¿no? Digamos que es hoy por hoy la herramienta más usada para la valoración objetiva del nivel de la conciencia. Entonces recuerden que tiene 3 parámetros, ¿no? El primer parámetro, es la apertura ocular, el segundo parámetro es la respuesta verbal y el tercer parámetro es la respuesta motora, ¿no? Recuerden que la apertura ocular como máximo puntúa 4, la verbal como máximo puntúa 5 y la motora como máximo puntúa 6. Recuerden que el porcentaje más bajo puede ser 3, ¿no? No hay menos de 3, ¿no? Rasgo 0, una vez hablaron, no hay rasgo 0, ¿no? Porque lo mínimo es que sea 1, 1, 1, ¿ya? Entonces no se olviden. Por ejemplo, en la apertura ocular, si el paciente está con los ojos abiertos, apenas ustedes entran a su habitación, puntúa 4. Si el paciente está dormido pero despierta un estímulo verbal, puntúa 3. Si despierta el estímulo doloroso, puntúa 2. Y si no hay respuesta, puntúa 1. En cuanto a la respuesta verbal, si es un lenguaje orientado, coherente con la conversación, puntúa 5. Si es un lenguaje claro, pero no coherente con la conversación, o como nos dijo su compañero, no está ubicado en tiempo, espacio o persona, puntúa 4, es un lenguaje confuso, ¿no? Luego, si el paciente menciona palabras inadecuadas, hay un compromiso del lenguaje, hay disartria, hay una fase, etc., puede puntuar 3. Aquí algunos también incluyen a pacientes que, por ejemplo, insultan o dicen cosas agresivas, ¿no?, al evaluador, pero eso también es bastante relativo, ¿no? Luego puntúa 2 cuando solo emite sonidos, quejidos que no tienen una significancia lingüística, ¿no? Y puntúa 1 cuando no hay ningún tipo de respuesta, aunque también hay otro escenario en el que le ponen 1, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente tiene un tubo endotraqueal, ¿no? Cuando el paciente tiene un tubo endotraqueal, se le coloca respuesta verbal 1 más tubo, se le pone, ¿no? Así le digo, 1 más tubo, ¿no? Más tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y luego la respuesta motora puntúa como máximo 6, que es la respuesta normal, ¿ya? La 5 es que el paciente localiza el dolor. O sea, ustedes le aplican, por ejemplo, le presionan el trapecio, el paciente va con su mano, se tapa ahí, o agarra tu mano y la rechaza, ¿no? Luego
Puntúa 4 cuando el paciente hace movimientos de retirada, o sea, de alejamiento, ¿no? No lleva una extremidad hacia donde ustedes están aplicando el dolor, sino que hace como que, ¿no? Le aprietas acá y hace así. Le aprietas en la articulación temporomandibular y mueve la cabeza, ¿no? O sea, eso puntúa 4. Luego, las respuestas reflejas, las posturas reflejas, tanto de decorticación como de descerebración, puntúan 3 y 2 respectivamente, ¿no? Acá tienen arriba ustedes la postura de decorticación, en cual el paciente, ojo, la diferencia está en los miembros superiores, porque los miembros inferiores siempre están hiperextendidos, como ustedes pueden ver. Entonces, en la decorticación, el paciente tiene una flexión anormal de los miembros superiores, ¿no? Pero en cambio, en la postura de descerebración tiene una extensión anormal, ¿ya? Entonces, las piernas, como dice la diapositiva, siempre están hiperextendidas, ¿no? Lo que hay que fijarnos es en los miembros superiores, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos sirve esto? ¿Por qué sirve esto? Porque tiene también hasta ciertas implicancias legales, ¿no? ¿Te han dado, discúlpame, no, este pulmón está... Ah, sí. Ya, entonces, ¿por qué? ¿No? Lo primero es de que también podríamos nosotros utilizar esos números para clasificar los niveles de conciencia, ¿no? Yo a algunos de ustedes les he enseñado morfoficio. No. Ustedes justo han hecho el año pasado que yo no estuve, que no los conozco, no, increíble. Ya decía yo, es raro que no se me han conocido. Ya. Entonces miren, por ejemplo, el paciente alerta, se dice pues que es un paciente que tiene Glasgow 15, ¿no? O sea, sumado Glasgow 15. El paciente somnoliento, ojo, no es una regla, pero está descrito, es aquel paciente que tiene un Glasgow entre 13 y 14. El paciente en estupor es un paciente que tiene un Glasgow entre 9 a 12. Y el paciente en coma, obviamente que tiene un Glasgow menor a 9. Pero hay 3 subestados aquí. El coma superficial, ¿ya? El coma superficial en el cual el paciente tiene 7 y 8. Hay un coma moderado en el cual el paciente tiene 5 a 6. Y hay un coma que se llama coma profundo, en el cual el paciente tiene 3 a 4 de Glasgow. A los pacientes que están en coma profundo, Glasgow 3, normalmente se les hace unas pruebas clínicas, que es la búsqueda de los famosos reflejos del tronco encefálico, ¿ya? Los reflejos del tronco encefálico son una serie de maniobras que, como su nombre lo dice, buscan indagar datos que nos digan que el tronco cerebral todavía está íntegro, ¿no? ¿Qué reflejos son esos? Pues vamos a ver a continuación, pero les adelanto, ¿no? Son el reflejo corneal, o conjuntival. Tenemos acá el reflejo fotomotor, tenemos el reflejo vestíbulo ocular, el reflejo nauseoso, etcétera, ¿no? Son varios reflejos aquí que están presentes, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque aquellos pacientes con coma profundo que tengan ausencia de estos reflejos, o sea, que ya no le buscan los reflejos y están ausentes, esos pacientes con Glasgow 3 y ausencia de reflejos entran en un estado llamado muerte encefálica.
o conocida como muerte cerebral, pero el término correcto es muerte encefálica, ¿ya? ¿Y por qué les digo que eso tiene connotaciones legales? Porque recuerden que los pacientes con muerte encefálica son los pacientes candidatos para la donación de órganos, ¿no? Para la donación de órganos. Ahora, ¿qué implica la palabra muerte encefálica? La palabra muerte encefálica implica un estado donde hay un daño encefálico irreversible, irrecuperable, ¿no? Entonces, entenderán que muchas veces esto es un tema bastante difícil de afrontar con las familias, ¿no? Señora, lamentablemente su hijo clínicamente está en muerte encefálica, ¿no? Es candidato para donación de órganos porque en su DNI dice que sí, ¿no? Desea iniciar el procedimiento de donación para que se active, se llame. Es complejo, ¿no? La familia usualmente no entiende, ¿no? El doctor, él está vivo, mire, su corazón late, está respirando con el ventilador, pero está respirando, ¿no? Entonces no conciben ellos de que ya no hay nada que salvar arriba. Entonces es un tema legal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para Perú, la última guía de muerte encefálica salió el año 2011 y es una guía desfasada, antigua, que tiene vacíos, ¿no? Y que te dejan expuesto realmente, dejan al médico expuesto a luego que te den con palo, ¿no? Que te den duro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la guía peruana no sugiere ningún examen adicional más que la confirmación clínica. Entonces hay guías en otros países donde te dice, ya, clínicamente está en muerte encefálica, pues hazle un estudio, súmale algún estudio que realmente compruebe que haya un cese de las funciones encefálicas. ¿Cómo qué? Como un electroencefalograma, como qué, como una angiotomografía, ¿no? Como una angiotomografía, o en su defecto como un dúplex o un Doppler transcraneal. ¿Por qué? En el electroencefalograma yo veía que ya no hay actividad eléctrica cerebral, ¿no? Es un electroencefalograma que se llama plano, no hay nada, hay cero, ¿no? Y los estudios de vasos, ¿qué yo veía en los estudios de vasos? Aunque ustedes no lo crean, en los estudios de vasos en pacientes con muerte encefálica ya no se ve nada. Tú ves el flujo como llega hasta la carótida interna y ahí muere. Ya no se pintan los vasos intracraneales, ya no reciben aporte sanguíneo. Entonces, son importantes para confirmar el diagnóstico clínico. ¿Ya? No se olviden, muerte encefálica. Ahora sí sigamos. Entonces ya saben, pregunta de examen, ¿ah? Muerte encefálica se define como un paciente en coma profundo, Glasgow 3, con ausencia de reflejos del tronco encefálico. Miren, ¿no? ¿Es la ausencia de todos los reflejos o solo de uno? De todos tienen que estar ausentes, todos, no tiene que haber nada. Aún paciente tenemos que hacer en este caso. Todos, Sí, está tienen en que hacer coma. todos los reflejos se hacen. Inclusive, ahora lo voy a comentar, fuera de los reflejos clínicos, también se hacen otras dos pruebas. Hay un test que se llama el test de la atropina y hay un test que se llama el test de apnea, ¿no? Que son pruebas entre semiclínicas y laboratoriales también, pues, ¿no? Muy bien, entonces, luego, como ya... Sí, No, adelante. solamente una pregunta. Claro. ¿Necesariamente tienen que tener todas para considerarse muerte encefálica? Todas. Tal vez 3 de 4. No. El que solo haya un reflejo presente te dice que todavía hay una parte del encéfalo que está vivo. Y que haya algo vivo te da pie siempre a una posibilidad de recuperación, ¿no? Siempre por eso, ¿ya? Ahora, así como hay un nivel de conciencia, también hay un contenido de la conciencia. Y obviamente hay alteraciones del contenido de la conciencia. Yo sé que ustedes ya han ido a los hospitales, ¿no? Y si es que han pasado por neuro,
habrán visto que en las historias, bueno, ni siquiera pasar por neuro, ¿no? ¿Qué escriben en todas las historias? En nivel de conciencia ponen lotes, ¿no? Lotes, ¿no? Paciente lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Que vendría a ser lo mismo que decir que el contenido de la conciencia está bien. Entonces, como está bien, ponen lotes, ¿no? Pero hay dos estados en los cuales hay una alteración del contenido de la conciencia, que son la confusión y el delirio, ¿ya? La confusión, el paciente está, obviamente no está loco, sino que está desorientado en alguna de las tres esferas que nos mencionó su compañero, ¿no? Y hay cierto grado de inatención, ¿no?, con el entorno que nos rodea, ¿ya? Y luego tenemos el delirio. El delirio, más bien, es un estado un poco más severo, en el cual el paciente está agitado la mayoría de veces, pero hay otro delirio que se llama el delirio hipoactivo, en donde el paciente está demasiado tranquilo. Hay inversión del ciclo sueño-vigilia, desde que en la noche están agresivos, gritan, ¿no? Pero en el día están. Entonces, cuando ustedes pasan visita y la enfermera dice, oh, el paciente está muy agitado, agresivo, no, yo lo veo bien, dice, no, mírame, está ahí dormido, tranquilo. Ah, pero en la noche, entonces ya. Luego hay alucinaciones, que usualmente son alucinaciones visuales, aunque raramente hay alucinaciones auditivas, y hay alteraciones autonómicas, ¿no? Taquicardia, hipertensión, sudoración, ¿ya? Muy bien. Y vamos a hablar un poquito de los reflejos, ¿ya? Los reflejos. Entonces, tenemos el reflejo fotomotor. Miren, como ustedes verán, todas las imágenes a continuación de los reflejos, obviamente tienen como paciente un paciente que está comprometido. ¿Por qué? Porque está en coma Glasgow 3. Entonces, no vayan a estar buscándole un reflejo corneal a alguien que está despierto, ¿no? Le van a poner, le va a doler la córnea, no le van a estar echando agua helada a alguien que está despierto en la oreja porque le va a dar un dolor horrible, ¿no? Se hace a pacientes que están en coma, ¿no? Coma profundo, Glasgow 3. Entonces, miren, aquí el paciente, lamentablemente, pues está intubado, está con una zona nasal, está severamente comprometido, ¿no? El reflejo fotomotor, ¿qué implica? Aplicar un estímulo luminoso, ya saben ustedes, directamente al ojo. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan contracción pupilar, pues, ¿no? Miosis, ¿no? Todo reflejo tiene una vía de entrada. La vía de entrada es aquella vía, es aquella parte que percibe el estímulo. En este caso, ¿quién percibe el estímulo luminoso? El nervio óptico, obviamente. Todo reflejo tiene un centro integrador donde se conectan ambas señales, la entrante y la saliente. En este caso es el mesencéfalo. Y luego tiene como vía eferente, o sea, el nervio, en este caso, que más bien lleva la respuesta, que es la contracción pupilar, que es el tercer nervio craneal o motor ocular común, que ustedes ya conocen, ¿no? Perfecto, entonces viene el estímulo luminoso, ingresa por la vía visual, parte de la vía visual emite estas señales al área pretectal del mesencéfalo, el área pretectal lo envía al núcleo de Edinger-Westphal, y el núcleo de Edinger-Westphal, que forma parte, pues obviamente, del núcleo del tercero, emite la respuesta parasimpática que da con la miosis, ¿ya? No se olvide. La ausencia de reflejo o el paciente en muerte encefálica, ¿qué va a tener? Ausencia de contracción pupilar, o más bien va a tener pupilas midriáticas dilatadas, ¿ah? El otro reflejo es el reflejo corneal. ¿En qué consiste? Con una gasa o con un algodón, ustedes le abren el ojo al paciente, miren, y el evaluador está abriendo el ojo. ¿Por qué le abre? Porque el paciente está con los ojos cerrados, está dormido, ¿no? Y con la otra mano toca la córnea, ¿no? Toca la córnea, o en su defecto toca la conjuntiva. Ese es algo muy doloroso, ¿ah? Si ustedes quieren hacer la prueba, van a hacer el ojo y métanse una gasa, van a ver cómo les duele y les irrita profundamente. Ya probablemente ellos lo están haciendo. ¿Cuál es la vía aferente? ¿Quién percibe dicho estímulo? Lo percibe el trigémino con su rama oftálmica, ¿ya? ¿Dónde se integran dichas señales? En la protumerancia. ¿Y quién emite la respuesta? ¿Cuál es la respuesta normal ahí? Si alguien te toca, la respuesta normal es el cierre ocular, el cierre ocular. Entonces, ¿quién cierra el ojo? El séptimo nervio craneal. ¿Por qué? Ahora vamos a preguntar a alguien, porque esto no es semiología, esto es anatomía.
Vamos a preguntarle a Isaac Aguilar Rojas. ¿Está Isaac? Isaac, ¿por qué? ¿Por qué hay cierre ocular? ¿Qué músculo inervado por el facial está cerrando ahí el ojo? Pregunta sencilla para ustedes, ¿no? ¿Qué músculo es? Vamos a preguntarle a Andrea Luciana. ¿Andrea Luciana está? Andrea, ¿qué músculo te cierra el ojo que está inervado por el facial? ¿Perdón? Excelente. Bueno, orbicular del ojo, ¿ya? El párpado es orbicular del ojo, ¿no? Entonces, que justo ahí está, pues miren, ¿no? Acá está. Orbicular, ¿ya? Orbicular del ojo. El párpado tiene sus músculos, por ejemplo, tienen el elevador del párpado superior, que está inervado por el tercer nervio craneal. Tienen, por ejemplo, el músculo tarsal superior, o conocido como el músculo de Müller, que está inervado por la cadena simpática. Pero en este caso, en este reflejo, el orbicular del ojo está inervado por el facial, ¿ya? Luego tienen el reflejo oculocefálico. ¿En qué consiste? Miren, el evaluador abre los dos ojos, entonces agarra la cabeza, pero abriendo los dos ojos. ¿Y qué más tiene que hacer? Abriendo los dos ojos, tiene que llevar la cabeza de un lado hacia el otro. Si el paciente todavía está bien, crudamente vamos a decirlo, si el paciente todavía está con el cerebro vivo, ya así diciéndolo fríamente, lo normal es que cuando le giren la cabeza, el paciente siga mirando al medio, ¿no? O sea, le giran para acá, sigue mirando al medio, le giran para allá, sigue mirando al medio. En cambio, la respuesta es ausente cuando el paciente no se queda mirando al medio, sino que más bien los ojos siguen el movimiento de la cabeza. Me giran a mí hacia allá, mis ojos se van hacia allá. Me giran hacia allá, mis ojos van con el movimiento cefálico. Es por eso que a eso se le llama los ojos de muñeca. Ustedes agarran una muñeca, le giran la cabeza, sus ojos se van con la cabeza, no se quedan mirándolos ustedes, ¿no? Si ocurre eso, es raro ya, ¿no? Probablemente hay un problema ahí. Pero, entonces, la ausencia de ese reflejo, pues también forma parte del diagnóstico de muerte encefálica. ¿Cuál es la vía aferente? El nervio vestíbulo coclear. ¿Cuál es la vía eferente? Obviamente los nervios que regulan el movimiento ocular horizontal, que son el tercero y el cuarto, como lo veremos después. Y el centro integrador, miren, miren, este es uno de los reflejos más complejos. ¿Por qué? Porque el tercero está en el mesencéfalo, porque el sexto está en la protuberancia, porque el octavo está en la unión bulbo-protuberancial. O sea, con este reflejo se evalúan mesencéfalo, protuberancia y bulbo, todo el tronco encefálico, ¿ya? Entonces el centro integrador va a estar en esas áreas. Luego tenemos el reflejo óculo-vestibular. ¿En qué consiste? En inyectar agua fría, ¿no? ¿Dónde? En el pabellón auricular. Obviamente que primero tienen que echarle un ojo y tienen que ver que el tímpano esté íntegro, ¿ya? Y que no haya ninguna lesión. Pues si el tímpano está roto, no le vas a meter agua, ¿no? Peor todavía, ¿no? Entonces, si el tímpano está íntegro, ustedes administran agua fría, que según la guía peruana debe estar a 4 grados. Así dice, así, a 4 grados. O sea, si está a 5 no vale, ¿ya? Pero según referencias de afuera, en realidad es un rango, ¿no? Puede estar el agua entre 0 a 4 grados, dicen, ¿no? Pero la guía peruana es así, ¿no? Por eso tiene dicen, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Doctor, pero no, el doctor le hizo, pero el agua no estaba a 4 grados. ¿No? Dicen, ya fue, ya, ¿no? Quien declaró muerte encefálica, ya fue. Entonces, se le inyecta el agua fría. Obviamente ustedes tienen que abrirle los ojos, ¿por qué? Porque la respuesta que buscan es ocular. Entonces el paciente, conforme se va instilando, dicen que debe ser 50 mililitros también, conforme se va instilando el agua,
los ojos agarran un movimiento rítmico denominado nistagmo. El nistagmo tiene dos fases, ¿no? Tiene una fase rápida, en el ojo se va rápido, y una fase lenta donde regresa a su posición original. Cuando se le inyecta agua fría, la fase rápida del nistagmo se aleja del agua fría. O sea, si le inyectas por el oído derecho, la fase rápida es hacia la izquierda y luego la fase lenta es hacia la derecha, ¿no? Como la memotecnia ahí es de que el ojo se aleja del agua helada, ¿no? Esa es la memotecnia. La fase rápida del nistagmo se va hacia el lugar contrario, ¿ya? Este también es un reflejo bastante completo porque evalúa los mismos nervios que el anterior, entonces casi la totalidad del tronco encefálico. Luego tienen el reflejo nauseoso, que consiste en, a través de un pajalenguas o de lo que ustedes quieren, una sonda, de una cánula, tienen que estimular la orofaringe, atrás, la pared, ¿no? Tienen que meterla ahí hasta el fondo, tocar la pared, y eso que va a provocar, como su mismo nombre lo dice, una arcada, ¿no? El paciente debería hacer esto, ¿no? Si no lo hace, el reflejo está ausente, ¿ya? Y ese también, miren, ¿cuál es la vía aferente? El glosofaringeo. ¿Cuál es la vía aferente? El vago. ¿Y qué parte del tronco evalúa? El bulbo, ¿no? Recuerden que la médula oblongata es como la bulboraquídeo, ¿no? Es lo mismo, hace referencia a la misma estructura, ¿ya? Luego tenemos el reflejo tusígeno. Ojo, que todo se hace, ¿no? Todo se hace. No puede quedarse sin hacerse uno. En el reflejo tusígeno se introduce una cánula por el tubo endotraqueal. Entonces el paciente tiene que estar entubado, tiene que tener un tubo. Entonces se introduce una cánula y una vez que ya está dentro, se estimula ahí la vía respiratoria, la tráquea, de frente vas, ¿no? Y eso que debe provocar tos, ¿no? Tos, por eso se llama tusígeno, ¿ya? ¿Cuál es la vía aferente? Depende de qué parte toques, pues, ¿no? Puede ser el mismo trigémino, el glosofaringeo, el vago. ¿Cuál es la vía eferente? También depende, ¿no? Pero la mayoría de veces es el nervio frénico, ¿ya? Y el centro integrador va a ser el bulbo raquídeo. Todos estos son los reflejos clínicos, pero luego vienen las otras dos pruebas. Si tu paciente no tiene ninguno de estos, perfecto, va cumpliendo el criterio, pero luego le tienes que hacer el test de la atropina, ¿ya? El test de la atropina, y luego le tienes que hacer el famoso test de apnea. El test de apnea obviamente lo tienes que hacer de la mano con el intensivista o con el médico que está regulando el ventilador mecánico, porque implica cambiar parámetros en el valor mecánico y también implica que ustedes tomen un análisis de gases arteriales en dos momentos, porque lo que van a buscar allí son los cambios en la presión parcial de CO2. En cambio, en el test de la atropina se le inyecta al paciente 0.04 miligramos de atropina y lo que se busca es un cambio en la frecuencia cardíaca basal. Debería haber un incremento en la frecuencia cardíaca basal, ¿no? De por lo menos un 10%, ¿ya? El test de la atropina. Entonces, si esos dos tests también no tienen respuesta, clínicamente su paciente está en muerte encefálica. Clínicamente, ¿ya? Ahora, tienen que tener mucho cuidado, hay que averiguar cuál es la causa de la muerte encefálica, porque todo esto tiene sentido mientras se sepa la causa, ¿no? Mientras se sepa la causa. Pero si, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que cumple los criterios, pero no tiene un diagnóstico, o sea, tienen un diagnóstico clínico, pero no tienen un diagnóstico de enfermedad, tomografía normal, líquido cefalorraquídeo normal, cuidado. Espere, no vaya a ser que el paciente tuvo una sobredosis de benzodiazepinas y se planchó, está ahí muerto, no hay nada, ¿no? Pero no hay daño estructural cerebral. Ese paciente se va a recuperar, tarde o temprano. Usted ya le van a diagnosticar muerte encefálica, le van a sacar todo y cuando se despierte, ¿no? Ya fueron, ¿ya? Entonces, todo esto en el contexto
de un diagnóstico etiológico que demuestre un daño cerebral irreversible. No sé, un ACV, una hemorragia subaracnoidea, un tumor cerebral, algo que sea demostrable. ¿Ya? No sé. Muy bien. Doctor, Sí. entonces no solamente son la ausencia de los reflejos, sino también se complementa con atropina y apnea, y también los exámenes que mencionó allá arriba. No. El diagnóstico clínico de muerte encefálica es es coma Glasgow 3, más ausencia de reflejos clínicos del tronco encefálico, más un test de atropina y un test de apnea negativos. ¿Ya? Solo eso. Para Perú. Ay. Para Perú, que recuerda que la legislación peruana no sugiere el uso de algún examen auxiliar, pero hay otros países que obviamente para evitar problemas legales sí lo sugieren, y yo creo que nuestro país debería sugerirlo como lo hace el primer mundo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Luego, dejando un poco de lado la conciencia, ¿ya? Y van a leer otras dos cosas la próxima semana, lo ven. Hay dos estados que tienen que conocer ustedes también. Hay un estado que se llama el estado vegetativo. Vegetativo, ¿ya? Vegetal, no en la novela, no está vegetal, dicen, no, estado vegetativo se llama, ¿ya? Y el otro estado es un estado llamado estado de mínima conciencia. Vamos a leer para la próxima semana. ¿Por qué? Porque un paciente que está en coma, por ejemplo, hay un paciente en coma, pero no es un coma Glasgow 3, no es un coma Glasgow 5, por ejemplo. Un paciente no puede estar toda su vida en coma. Es más, cuando el paciente pasa los 30 días, ¿no? Pasa los 30 días en coma, se recomienda que sea catalogado en algún estado post-coma, ¿no? Porque estos son estados post-coma. ¿Cómo va a quedar el paciente después, ¿no? Post-coma. Por eso les digo, ustedes habrán visto esos casos, ¿no? Señor despierta después de 30 años en coma, dicen, ¿no? Sale ahí, ¿no? Que lo publica el Trome, ¿no? El Trome, despierta después de 30 años, milagro, dice, ¿no? Pero falso, pues, ¿no? Nadie puede estar 30 años en coma, ¿no? Necesariamente ya tiene que estar en un estado post-coma. Ahora, estos estados post-coma, porque no son comas reactivos Glasgow 3, pues, ¿no? Son estados en los cuales siempre hubo vivo algo, ¿no? O sea, siempre hubo una parte viva algo. Entonces, por más de que sea súper improbable, así, más fácil es que Alianza pase de ronda en la Copa Libertadores, por ejemplo. O sea, son cosas súper raras. Siempre hay una mínima posibilidad de que el paciente, digamos, que mejore algo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aunque ya falleció, pero por ejemplo el piloto de autos, ¿no? Schumacher, ¿no? ¿No escuchaba de Schumacher? No, ya muy antiguo para usted, ¿no? Increíble, ya. Schumacher era un piloto de autos, pues, súper famoso, era como que el Cristiano Ronaldo del automovilismo, ¿no? Tuvo un accidente manejando, no, estaba esquiando, creo que tuvo un accidente y se quedó, bueno, estuvo en coma y luego pasó a un estado vegetativo persistente, ¿no? Pero vivió muchos años en ese estado vegetativo. Se dice por ahí que sus médicos, digamos que hubo una mejoría progresiva, paulatina, años después, luego murió de una infección, creo, ¿no? ¿Ya? La cosa es de que en estos estados siempre hay una mínima posibilidad de que el paciente pueda mejorar en algo, ¿no? Entonces, estas noticias son un floro, es mentira, ¿no? Porque nunca estuvieron muertos, los pacientes nunca estuvieron muertos encefálica, ¿no? Entonces, siempre tienen la probabilidad de que el cuadro se revierta. Muy bien, ahora vamos con las meninges. Entonces, recordarán ustedes de que las meninges son cubiertas membranosas, ¿no? Recuerden que de afuera hacia adentro tienen a la célula madre, luego tienen a las aracnoides y tienen a la pía madre, ¿no? Cada una de estas tiene subcapas. Por ejemplo, la dura madre tiene la dura madre perióstica, la que está adherida al hueso, y la dura madre meninge. La aracnoides también tiene, por ejemplo, su capa trabecular aracnoidea,
La aracnoides dentro de sí misma forma el espacio subaracnoideo. Y luego pues la pía madre es aquella capa que está firmemente adherida al parénquima o al tejido ya encefálico o cerebral. ¿Ya? Entonces, hay signos clínicos que hablan de la irritación de las meninges o en su defecto de la presencia de algo en el espacio subaracnoideo que irrite las meninges. Entonces, esos son los famosos signos meningos, ¿ya? Hay varios signos meningos, Los clásicos tienen, por ejemplo, uno llamado el signo de rigidez de nuca, ¿no? ¿Cómo se evalúa? El paciente tiene que estar en decúbito supino, ¿no? Ustedes agarran la cabeza, la mueven de forma lateral primero para ver que no haya ningún tipo de restricción al movimiento por causa articular. Un abuelito de 80 años ya tiene su artrosis cervical, bueno, no se puede mover para ningún sitio. Primero te aseguras que esté bien la rotación y luego llevas el mentón hacia el esternón, ¿no? Entonces, normalmente es un movimiento sencillo, fácil de realizar. En el caso de la rigidez de nuca, cuando tú lo buscas es como que fuera una tabla. O sea, esto es una bisagra, ¿no? Cuando tú lo buscas es como si fuera una tabla y terminas levantando todo el tronco del paciente también, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque este movimiento al paciente le provoca dolor. Entonces él se resiste al movimiento porque le genera mucho dolor, mucha irritación, ¿ya? Rigidez de nuca. Luego tenemos otro signo que es el llamado signo de Kernig, ¿no? Que es un signo que ha cambiado mucho durante el tiempo. El Kernig que hacen ahora, que hacemos todos ahora, no es el mismo de la descripción que dio Kernig, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Es como que la Coca-Cola de ahora no es la misma de hace años, ¿no? Ha cambiado igual. El signo de Kernig ha cambiado. ¿Y cómo se evalúa? Con el paciente en decúbito supino, ustedes elevan el pie y el paciente, mientras le vas elevando el pie, genera tanto dolor que él dobla la rodilla. O sea, la respuesta, un Kernig presente es aquel paciente que dobla la rodilla ante la extensión o la elevación del miembro inferior. Obviamente se puede hacer pierna por pierna, pero en la descripción original Kernig lo hacía en ambas piernas. La descripción original era de forma bilateral, ¿no? Que ha cambiado sobre el tiempo, ¿ya? Y luego tienen el signo de Brudzinski. El signo de Brudzinski es como una combinación de la rigidez de nuca con el Kernig. ¿Por qué? Implica que ustedes busquen rigidez de nuca y en esa búsqueda el paciente va a flexionar la rodilla, ¿no? Entonces ese es un signo de Brudzinski presente, ¿ya? Hay otro signo, por ejemplo, que es el signo nucoplantar de Marañón. El signo nucoplantar de Marañón. ¿En qué consiste? Este signo consiste en que al paciente se le busca rigidez de nuca, pero con una mano se le sostiene la rodilla para que no doble, como que lo obliga, ¿no? Le busca rigidez de nuca, pero tu mano impide la flexión de la rodilla y el paciente, ¿qué va a hacer? Va a hacer un signo de Babinski en el pie. Es casi como una tortura, algo así, ¿no? Lo obligas al dolor, le buscas dolor y el paciente hace un signo de Babinski en el pie. Por eso se llama nuco plantar, ¿no? Sí le pueden decir de Babinski, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, le haces eso, como tu rodilla no puede doblar, hace un Babinski, nuco plantar de Marañón, ¿ya? Yo les digo la verdad, hoy por hoy es muy complicado ver un Marañón, ver hasta un mismo Brudzinski, es complicado. Eso se veía antes, donde prácticamente los médicos veían la evolución natural de la enfermedad. Hoy por hoy, ya felizmente los pacientes ya acuden más tempranamente, entonces si por ahí tú encuentras una rigidez de nuca y un Kernig podías encontrar, pero el Brudzinski, que es algo que implica más severidad, el nucoplantar, que es algo que implica más severidad, ya son cada vez menos vistos en la práctica clínica diaria, ¿ya?
Ahora, por ejemplo, vamos a ver ahí un video como yo buscaba la rigidez de Nuca. Ahí estaba más flaco, ¿no? Hace años, 5 kilos menos, ¿no? Obviamente. Entonces, miren, ¿no? Lo primero que hago es lateralizar, ¿no? Primero lateralizo y luego llevo adelante, ¿no? Así se busca la rigidez de Nuca. De frente, sin miedo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. El signo de Kerning, vamos a verlo. Elevan la pierna y que buscan flexión de la rodilla. Obviamente ahí no flexionó nada. Y el signo de Buczynski, que implica que ustedes al buscar la rigidez de nuca vean las rodillas y vean si es que hay flexión o no. Obviamente en este caso la paciente no tenía ninguno de los signos meningios anteriormente mencionados. ¿Ya? Ahora, luego viene lo importante, ¿no? ¿Para qué buscar estos signos meningos? ¿Para qué los busca? Obviamente los tienen que buscar en el contexto de un paciente que tenga manifestaciones clínicas. ¿Y qué manifestaciones clínicas? Usualmente las más frecuentes son dolor de cabeza asociado a fiebre, ¿no? Aunque a veces solo basta el dolor de cabeza y también forman parte del examen clínico, ¿no? ¿Cuáles son las dos enfermedades o las dos patologías que ustedes tienen que tener en su mente cuando encuentren un paciente con dolor de cabeza y signos meningios? ¿Cuáles son las dos cosas? La primera son las meningitis o meningoencefalitis infecciosas, ¿no? Recuerden que esas pueden ser virales, bacterianas, fúngicas, pueden ser hasta neoplásicas, medicamentosas, etcétera, químicas que le llaman, ¿no? Pero las más frecuentes son las infecciosas. Y el segundo diagnóstico ante un paciente con dolor de cabeza y signos meningios es la hemorragia subaracnoidea. Recuerden que la hemorragia subaracnoidea también produce signos meningios. Entonces, si ustedes recuerdan esas dos patologías, probablemente están abarcando el 99% de causas de dolor de cabeza y signos meningios. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes encuentren a un paciente con signos meningios, el siguiente paso debería ser, obviamente, en algunos casos previo a una imagen cerebral, debería ser un estudio del líquido cefalorraquídeo que se llama punción lumbar. Recuerden ustedes que el líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, es un líquido incoloro, de un olor, no, sin olor y de un sabor sui generis, dicen, ¿no? Antes ustedes saben que probaban todo, ¿no? Todo tipo de fluido se probaba. Entonces, quien no lo ha probado dice que no sabe, o sea, tiene un sabor muy particular, indescriptible, dicen, ¿no? Y ya está. Ahora, a ver, yo les pregunto, vamos a ver. Vamos con, a ver un nombre que me llame la atención, ¿no? Rizel, ¿no? ¿Y tu otro nombre cuál es? Increíble, ¿no? Rizel, cuéntame, Rizel, ¿cuánto de líquido cefalorraquídeo tienes tú en este momento, ahorita, mira? Que estamos domingo 7, ¿no? Domingo 7, 8, ¿no? Domingo 8. ¿Cuánto Rizel tienes? Vamos a preguntarle a otro nombre que me llame la atención. Georgette. ¿Georgette está? Georgette. ¿Cuánto de líquido tienes? Ahorita, tú, en este momento. Vamos a preguntarle a Danivel. ¿Puede ser Danivel? Danivel, ¿no? Como Danivel, ¿no? ¿Cuánto de líquido tienes? 15 a 20 litros, mililitros. Increíble, ¿no? ¿Cómo se ve que yo no les he enseñado, no? Una persona adulta como usted, ¿ya todos tienen DNI? Sí. Entonces, una persona adulta tiene 150 en promedio, pues, ¿no? Mililitros de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué es importante saber estas cositas?
¿Por qué es importante? ¿Alguien tendrá papel higiénico para poder comparativo? Allá, por favor. Muchas gracias. Es importante saber estas cosas. ¿Saben por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, la sociedad que ustedes van a enfrentar como médicos es una sociedad bastante particular desde el punto de vista sociocultural, ¿no? ¿Por qué? Cuando uno hace una punción, hay una pregunta que les hacen los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el familiar tiene que firmar la orden de consentimiento informado, ¿no? Todo procedimiento tiene que tener un consentimiento informado donde el familiar o el mismo paciente, si es que está en sus facultades, autoriza la realización de dicho procedimiento. Entonces, cuando el paciente, el familiar, tú le dices, ¿no? Señor, tenemos que sacarle un líquido a su hija, que es un líquido que baña el cerebro y que discurre ahí por el sistema nervioso, porque ese líquido nos puede favorecer a encontrar el diagnóstico, ¿no? Entonces ahí la primera pregunta, ¿no?, que hace el familiar. Pero doctor, le dice, ¿no? Más que una pregunta, les hace un comentario, ¿no? ¿Cuánto de líquido le va a sacar? Porque ese líquido, si usted le saca, le hace esa prueba, mi hija se va a quedar con menos líquido. Y yo he escuchado que hasta trafican con ese líquido, dice, ¿no? Así les dice la gente, ¿no? Preguntan por la cantidad. Entonces, ustedes tienen que expresarle que normalmente durante el procedimiento se extraen aproximadamente entre 15 a 20 mililitros, ¿ya? O inclusive hasta menos, ¿ah? Pero muchas veces se llenan como con unos 5 frasquitos de 3 mililitros, ya póngale 15 mililitros por procedimiento, que no representa pues más del 10% de la cantidad que ustedes tienen. Y ojo, el líquido cefalorraquídeo es un líquido dinámico que está en constante fabricación y que está en constante excreción o reabsorción. Un ser humano recambia esos 50 entre 4 a 5 veces al día. Por lo tanto, un ser humano produce al día más o menos 600 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día. Entonces entenderán que esta cantidad mínima que se le saca, pues rápidamente es repuesta, ¿no? Rápidamente es repuesta, ¿no? Probablemente en la hora o 2 horas siguientes ya se repuso y no pasó nada, ¿ya? Entonces, muy bien, eso tienen que explicarle al paciente. Y lo segundo, vamos a preguntar acá. Vamos a preguntar. Doctor, dijo que tampoco. 150 y si produce 600. ¿Cómo? 150, pero si produce 600. Lo que pasa es que está en constante recambio. O sea, estos 150, por ejemplo, mis 150 de ahora, los que yo tengo, en 4 horas ya van a ser otros 150, no los mismos que tengo, porque se reabsorben, ¿no? Se reabsorbe, está circulando, ¿no? Entonces, hay un recambio 4 veces al día, es por eso que al día se producen más o menos 600, ¿no? Ahora, vamos a preguntar, Jordan, ¿está? Jordan, te habrán dicho en segundo año que la aguja al momento de hacer una punción lumbar se introduce entre las vértebras L3 y L4 o en su defecto entre las vértebras L4 y L5. Jordan, ¿por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en el cuello, no en la espalda? ¿Por qué en la zona lumbar? ¿Por qué no en la parte sacra? ¿Por qué, Jordan? Yo te tengo fea. Bueno, no recuerdo, pero quizás porque en ese lugar es donde hay cierto tipo de, al reabsorberse el líquido, hay cierto tipo de estancamiento y se puede retirar mejor el líquido. Ya. Un florazo, ¿no? Vamos a ver a Samantha, con doble M, ¿no? Samantha. ¿Quién es Samantha? ¿Samantha está? ¿Samantha? ¿No está? ¿Samantha Michelle está?
No he ido al baño. No, o sea, no me queda de... La han anotado, miren, a ver si está mal. Vamos a borrarla. Que no está, pues, ¿no? Caballero. Está Gabriel. Gabriel, ¿por qué? ¿Por qué se mete la aguja ahí en L3, L4 o L4, L5? ¿Por qué? Por la generación creo que está menos derivado en iones. Floro también. Vamos a ver. Aarón Gonzalo. Aarón. Porque en ese punto tengo por entendido de que está la parte final de lo que es la médula espinal y esa estructura se le llama cola de caballo. Pasa que al punzar ahí no hay como que un deterioro de dichos nervios. Más o menos, ¿no? Más o menos, pero esa es la idea, ¿no? Nos vamos a quedar con esa respuesta, ¿ya? Pues más o menos, ¿ah? La médula espinal termina en una estructura que no se llama la caudequina, ojo, ¿ah? Termina en una estructura que se llama el cono medular, ¿ya? El cono medular. Pero, de ahí, desde arriba, siguen saliendo unas raíces nerviosas, pues, ¿no? Salen unas raíces nerviosas. El conjunto de las raíces nerviosas es lo que menciona su compañero, que se llama la cauda equina o cola de caballo. Cauda equina o cola de caballo. No es la respuesta esa, pero por ahí dijo algo interesante. ¿Por qué se introduce la aguja a nivel de L3, L4 o L4, L5? Porque la médula espinal termina a la altura de la vértebra L1 o en su defecto en el espacio entre L1 y L2. Pero como la médula espinal termina ahí, es seguro meter una aguja espacios más abajo. Porque imagínense, si ustedes la meten aquí, van a hacer un daño a la médula que va a acompañarse de secuelas o de daño neurológico, pues, ¿no? En cambio, si meten la aguja aquí, a las justas y van a rozar una raíz nerviosa, y eso clínicamente se va a traducir en un dolor eléctrico. Dice, ¿no? Los pacientes a veces, ¿qué pasó? Una electricidad sentí, ¿no? Ahí la aguja topó una raíz nerviosa, no la empujó ahí y sintió ese paciente. Pero es totalmente seguro meterlo porque ya no hay médula ahí. Esa es la respuesta, ¿ya? Por eso viene ahí el segundo mito. Doctor, yo he escuchado, me han contado, porque jamás lo han visto, ¿no? De que si usted le mete una aguja a mi familiar no va a poder moverse, ¿no? No va a caminar nunca más, dicen, ¿no? Así me han contado. No va a caminar. Entonces ahí ustedes tienen que tener paciencia y decir, señor, no se preocupe, porque la aguja ingresa en un lugar donde ya no hay ninguna estructura nerviosa que sea potencialmente lesionada. Es seguro hacer el procedimiento. Ya, dicen, gracias. Entonces, tienen que conocer esos datos para poder explicárselos a los pacientes. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Ahora, como ustedes pueden ver, la figura de abajo, este es un líquido normal, un líquido claro, como cristal de roca, alguien dijo por ahí, es como agua, ¿no? Agua. Pero miren, todos estos de aquí son líquidos patológicos o anormales. ¿Qué es lo que puede hacer que un líquido sea patológico o anormal? La presencia de algún tipo de sustancia o de células. Y ahí viene también la otra pregunta que deberían conocer. Por ejemplo, José Brandón. ¿Dónde está José Brandón? José Brandón. A ver, una fácil, ¿ya?
Pregunta del examen oral del extraprogramático de neuro, ¿no? No, perdón, del curso regular de neuro segundo año, ¿no? ¿Cuánto de glucosa tienes en el líquido cefalorraquídeo? Brandon, ¿cuánto de glucosa hay? ¿Cuánto? 50. 20 a 50. ¿Qué? ¿Qué medidas? ¿Qué medida? Gramos, kilos, miligramos por decilitro, ¿no? Sí. Esa es la medida, pero no es el valor, ¿ya? 50-80. Andrea Luciana, ¿está? Andrea Luciana, aunque me estoy mirando mucho ya. Sumi está. Sumi, ¿cuánto de glucosa tienes en el líquido? Debería ser de la cantidad de glucosa que tiene en sangre, los 2 tercios. Mis respetos, ¿no? Esa es la respuesta. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo, entonces ponen acá, líquido cefalorraquídeo. Hay 3 parámetros siempre por analizar, obviamente muchísimos más, ¿no? La glucosa, como ella dice, tiene que ser el 60% o las 2/3 partes de la glucosa en sangre. Entonces entenderán de que cuando ustedes sacan líquido y miden la glucosa, previamente tienen que haberle medido la glucosa en sangre, ¿no? Pues si no, ¿con qué lo vas a comparar? ¿Con la glucosa de ayer? No, tiene que ser la glucosa del momento, ¿ya? En el remoto caso, que no debería nunca ocurrir, que no le sacaste una glucosa en sangre, puedes usar los valores absolutos, pero que no se recomienda. Los valores absolutos son de 45 a 80 miligramos por decilitro, ¿ya? Pero ojo, no se recomienda. Solamente si por A o B motivos no tuviste la glucosa en sangre en ese momento, ¿ya? Luego viene otro parámetro que es la cantidad de proteínas. Las proteínas deberían estar entre 15 a 45 miligramos por decilitro, ¿ya? Y luego vienen las células. Deberían haber de 0 a 5 células. ¿Por qué? Por microlitro, no milia, microlitro. Ahora, delegada, yo te pregunto, ¿qué tipo de células deben ser? No es cualquier célula. ¿Cuál? Ya, ¿qué tipo de célula blanca? Bueno, los leucocitos son células blancas, ¿no? Pero ¿qué tipo de leucocito sí está bien? Mononucleares, linfocitos, ¿ya? Deben ser linfocitos. No puede haber ni siquiera un polimorfo nuclear o neutrófilo, no puede haber. Si es que hay un neutrófilo, es anormal, algo está mal, algo está pasando. Las 5 células, como máximo que deben haber por microlitro, deben ser linfocitos, ¿ya? Que están por ahí pues pasando y que los agarraste, ¿no? ¿Ya? Entonces, la presencia de un cambio de coloración en el líquido cefalorraquídeo puede obedecer a la presencia de un incremento en las proteínas, a un incremento en la celularidad, a la presencia de polimorfos, a la presencia de hematíes, a la presencia de agentes patógenos, ¿no? Bacterias, etc., ¿no? Usualmente los virus no causan cambios en el aspecto macroscópico del líquido cefalorraquídeo, son tan chiquitos que normal están, ¿verdad? Entonces miren ahí, cuando se produce o se introduce una aguja, atraviesa una serie de planos, miren, ¿no? La piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, y luego viene un ligamento bien conocido, que es el ligamento amarillo, luego ya una grasita y por fin penetras la glándula madre. Se siente, ¿cómo se siente? ¿Cómo? Si estoy Podría ser así, ¿no? ¿Ya?
Pues la cosa es que se siente, tienes que poner al paciente, ¿no? En una, es una función ahí, una real peruana en la emergencia del hospital. ¿Cómo se dan cuenta que saben que es real peruana? Que la camilla viene se está desmontando. Entonces eso no me deja mentira. No es quien encuentre este video en internet, pase el curso, ¿ya? Porque no debería estar en internet, pues es real peruana, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? Vamos a ver ahí, introduce la aguja, y si ustedes se han dado cuenta, miren, la aguja tiene un taponcito amarillo, ¿cierto? Es como una especie de cierre de protección, y cuando tú crees que ya alcanzaste el espacio subaracnoideo, sacas esa guía, esa protección para ver si realmente cae el líquido o no. Miren, ahí el doctor saca, es residente, ¿no? Yo estoy ahí mirando, ¿no? Grabando. Porque el que graba no ayuda, dice, ¿no? Pues estoy grabando. ¿No? Ahí sacó el capuchón, no hubo retorno, entonces sigue metiendo un poquito más la aguja. Es tremenda aguja esa, ahí se mete bastante, ¿ah? Miren, ¿no? Sigue ahí metiendo un Se poquito. colocan en ese local. Y ahí ya hay retorno. Ahorita te respondo esa parte. Cuando ve que ya hay retorno y de los frasquitos estériles, miren, y saca el capuchón para que gotee bien, ¿no? Y comienza a gotear. ¿Sí lo ven, no? ¿Sí ven, no? Gotea. Así se hace una cosa. No es algo difícil, en realidad es de práctica, no hay que tener maña ahí, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, su compañera pregunta, hay que poner anestesia local, dice, ¿no? La verdad es que se recomienda, algunos, particularmente yo no la pongo. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú colocas anestesia local, a las justas pues estás cubriendo esta parte, ¿no? La piel, el tejido celular subcutáneo. Pero igual atraviesas los ligamentos, te metes hasta el fondo, que son áreas que también tienen una inervación dolorosa. Entonces, es como que pincharlo dos veces, ¿no? Yo de frente le digo, señor, le voy a colocar anestesia. Es mentira, ¿no? Ella con la aguja va a sentir una hincada, ¿no? Y de frente, ¡sa! Ya no puede hacer nada, ya está. Es un solo dolor, ¿no? Es un solo dolor. ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá están los valores normales que habíamos comentado previamente, ¿no? Miren que la glucosa tiene que calcularse en una taza con la glucosa sanguínea, ¿no? 60%, 0.6 o 2/3 de la glucosa plasmática, pero en el caso que se les olvidó tomarla, pueden utilizar el valor absoluto que ya se los había mencionado, ¿no? 45-80, pero ya saben que eso en un mundo ideal no debería ocurrir, ¿ya? ¿Qué más? Dice arriba presión, que es la fuerza con la que sale el líquido. Se puede medir la presión, se le conecta un tubito a ver hasta dónde sube, y normalmente está o sale con una fuerza entre 6 a 15, 6 a 20 milímetros de mercurio, que es un fiel reflejo de ¿qué? Es un fiel reflejo de la presión intracraneal. Recuerden, toda cavidad cerrada tiene una presión, ¿no? Incluyendo, pues, obviamente, el cráneo, ¿no? Entonces, esta presión que se calcula es un fiel reflejo de la presión intracraneal. Luego tienen que no deberían haber, pues, ni células atípicas, ni también bacterias o algún otro tipo de microorganismo. Acá tenemos una tabla, ¿no? Como mencionaron ustedes mismos, la causa más frecuente de dolor de cabeza, signos meningios, son las meningoencefalitis. Entonces, miren, acá tienen una tabla, arriba están los valores normales, y acá tienen los cambios que ocurren en las meningitis o encefalitis virales, las meningitis bacterianas no tuberculosas, como son la que es producida por el Streptococcus pneumoniae y por la Neisseria meningitidis, Listeria monocitógenes, Haemophilus influenzae y otras
Luego tienen la tuberculosa. Recuerden que Perú puede sacar pecho. Somos líderes mundiales en tuberculosis, junto con India, junto con Brasil y otros países más. ¿Ya? Estamos liderando ahí, por favor. Y luego tenemos las meningoencefalitis fúngicas. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, miren, en las encefalitis virales hay un incremento de células, pero no mucho, ¿no? Menor a 100. Pero las proteínas y la glucosa permanecen normales en la mayoría de casos. En las bacterianas no tuberculosas hay un incremento significativo del número de células que son polimorfonucleares. Le dan un aspecto al líquido de turbidez, medio lechoso, espeso, ¿no? Como estos, por ejemplo. Estos tranquilamente pueden ser causadas por meningitis bacteriana, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Estos tienen cambio de coloración, sí, pero están claros, ¿cierto? O sea, se deja ver el fondo, ¿no? En cambio acá, miren, se ve porque acá hay unas rayas del cuaderno que está atrás, ¿no? Entonces acá ya no se ve nada, ¿no? Está turbio, ¿ya? Luego, hay un incremento en la cantidad de proteínas y una disminución de la glucosa. En las meningitis tuberculosas hay un incremento en la celularidad, pero ese incremento usualmente no supera las 500 células. Acá se puede ir a 1000, 2000, 3000, lo máximo que yo he visto ha sido 32.000 células. ¿Ya? Luego hay un incremento de proteínas en la TB y hay un marcado consumo de la glucosa en la tuberculosis. ¿Ya? Datos extra. En las 2 primeras semanas de enfermedad, las células que predominan son los polimorfonucleares, pero a partir de la 3ª semana de enfermedad ya comienza a haber un cambio y luego viene un predominio linfocitario, ¿ya? Y en cambio la de los hongos es un líquido bastante parecido al de la tuberculosis, ¿ya? Solo que a través de ciertas tinciones, como la tinción muy antigua, que es de tinta china, se pueden ver levaduras en división, ¿ya? No se olviden. Ahora, yo siempre le digo a ustedes, ¿no? También vende el floro, ¿no? Vende el floro, ¿no? ¿No han visto que hay hartos médicos, tiktokers, creadores de contenido, ¿no? Los floros son, ¿no? Pero eso vende, ¿no? Eso le gusta a la gente. Entonces, ustedes también tienen que venderse, ¿no? Por ejemplo, un día están pasando visita en el hospital, ¿no? Supongamos que está pasando visita Tania, ¿no? ¿Tania está? No. Tania está pasando visita, ¿no? Y es interna de medicina, ¿no? Es interna, le toca presentar al paciente, ¿no? Y el médico le dice, Tania, ¿qué salió en el líquido? Le dice, ¿no? Y Tania dice, doctor, el paciente tenía 700 células, tenía 80 de proteínas y 30 de glucosa. Ah, ya. Muy bien. ¿Y eso a qué apunta? Y Tania dice, bueno, eso apunta hacia una causa más bacteriana, ¿no? ¿Lo que ha dicho ella está bien? Está bien, pues, ¿no? Pero puede sonar mejor, ¿no? Otra cosa es que Tania diga, bueno, doctor, el paciente tenía una pleocitosis celular a predominio de polimorfonucleares asociada a una hiperproteinorraquia con una hipoglucorraquia. Suave, ¿no? Entonces, esta sabe, va a decir, ¿no? Esta sabe, está bien parada, ya la va a respetar en la visita médica, ¿no? Si no, te van a dar con palo, ¿ya? Entonces, vamos a ver un caso real, ¿no? Yo trabajo en un hospital que se llama el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ¿no? Es un hospital que solo vemos cosas neurológicas, obviamente, ¿ya? Es el Centro de Referencia Nacional de Neurología en el país. Ustedes han escuchado que hay un Instituto de Enfermedades Neoplásicas, ¿cierto? Que es del cáncer. Hay un Instituto Nacional de Oftalmología, hay un Instituto Nacional Materno Perinatal de la Maternidad de Lima, hay el Hospital del Niño que se llama el Instituto Nacional de Salud del Niño, pues también hay un Instituto Nacional de Neurología que se llama el de Ciencias Neurológicas. Ahí está, ¿no? Entonces miren este caso. Este caso era de un paciente varón joven que venía casi con 3 semanas de enfermedad, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos.
pero lo que lo llevó al hospital fue que ese día tuvo una convulsión. Se llevó al hospital porque tuvo una crisis, ahí recién ya lo llevaron, ¿no? Se le examina, dolor de cabeza con signos meningios, pues no, punción lumbar. Este es el líquido, miren, ¿no? Que sale ahí. Es un líquido de una coloración anormal, un aspecto macroscópico anormal, que se le llama xantocromía. Estos son líquidos xantocrómicos, ¿ya? Xantocromía. Entonces, este es el análisis inicial. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean son la cantidad de proteínas, la cantidad de glucosa y la cantidad de células, ¿ya? 15 segundos para verlo, y en base a esta tabla quiero que me digan a qué apunta este líquido, ¿ya? A ver, les pongo la tabla para que la memoricen, ¿no? Podamos ahí en sus mentes. Sí, acá hay un tipo de células acá. Linfocitos 96%, polimorfos 4%, creo que tenía 32 años, por ahí no me acuerdo el paciente, y estaba ya en su tercera semana de enfermedad. ¿A qué apunta? A ver, 10 segundos. Vamos a preguntarle a... A ver, a alguien que no haya participado, ¿no? Ya casi todos han participado, ¿no? Ah, no. Aquí hay alguien cuyo nombre no se entiende y por eso no le llamaban. Melissa Mestas, ¿está? Melissa. Acabo de ver. Increíble, ¿no? Cecia Alicia. Ah, no has participado, ¿cierto? Cecia, cuéntame. ¿Qué tipo de bicho, microorganismo, agente crees que sea el causante de este problema, de este cuadro? Tuberculoso. Por las características del líquido, obviamente, ¿no? ¿Hacia qué apunta? Según tu tabla anterior, ahí te dejo la tabla, mira, para que la veas un rato más. Según esa tabla, ¿a qué apunta? ¿Qué etiología? Te tengo fe, yo sé que tú puedes. Nadie cree en ti, mira acá, solo yo, nadie cree en ti. Podría ver el examen. Claro. ¿Cuáles son las células normales que no te las pueden? Ahí está. ¿Cuál? Ya. Vamos a otra opinión. Vamos a preguntarle a Keila Vanessa. Keila Vanessa, ¿a qué apunta? Ya. Bueno, que Hay una opinión hasta ahora de Tebe, hay una opinión de Viral y vamos a una tercera opinión para desempatar. Vamos con Diana Margot. ¿Diana Margot está? Diana Margot. El examen. ¿A qué apunta? ¿Perdón? Tuberculosis. Sí, pues, en realidad apunta a una tuberculosis, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay una hiperproteinorragia, hay una marcada hipomecorragia, menor a 30 inclusive, y hay una pleocitosis celular, pero esa pleocitosis no supera los 500 y tiene predominio de linfocitos. Recuerden que estaba en la tercera semana. Todo eso es compatible con una meningoencefalitis tuberculosa. Obviamente que ese primer análisis nos da una probabilidad, mas no es que sea sí o sí tuberculosis, pero esa probabilidad
debería llevarlos a ustedes a pedir una prueba confirmatoria. En el caso de la tuberculosis, se pide una... ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Del esputo? No, recuerda que acá la tuberculosis es meningia, ¿no? Ahí usualmente los pacientes con tuberculosis meningia no tienen una tuberculosis pulmonar concomitante, ¿ya? Se le pide una prueba que se llama GeneXpert, ¿ya? Es una prueba de detección de ácidos nucleicos, de material genético del microorganismo, ¿ya? Y que aunque ustedes no lo crean, es una prueba rápida, ¿no? Menos de 2 horas demora la prueba y felizmente que sí está disponible en muchos lugares aquí en el país, tanto en la parte privada como felizmente también en la parte pública, ¿ya? GeneXpert. Entonces este paciente con la sospecha de una meningoencefalitis tuberculosa se le hizo su GeneXpert, salió tuberculosis y recibió su tratamiento. El tratamiento para las formas extrapulmonares como la nerviosa o la ósea debe durar 1 año, miren, 1 año tomando sus... ¿no? Por eso es que tiene una alta tasa de abandono del tratamiento, ¿no? 1 año es bastante. Rifampicina, piracinamide, tamutol, isoniazida con los mismos antituberculosos, ¿no? Pero siempre pueden haber resistencias, ¿no? Pero eso ya se evalúa después. Muy bien. Doctor, Sí. en este caso la muestra es la semana, Y tenía 3 semanas de enfermedad ya, desde que inició su dolor, la fiebre, solo que lo único que hizo que vaya al hospital fue la convulsión, ¿no? Fue ahí sí lo que le llamó la atención, ¿no? Muy bien, y por último, lo último que vamos a tocar el día de hoy, ya son las 11:30, ¿no? Vamos a dar 5 minutos de break para que estiren las piernas, ¿ya? Y venimos con lo último que son poquitas diapositivas, ¿ya?